Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio donde se aplica el concepto del teorema de la probabilidad total. Entonces, en este ejercicio me dice que va a haber un cambio de jefe y que para ese cambio de jefe se presentan diversos candidatos. Entonces yo tengo mi primer suceso, que es los candidatos que se van a presentar a este nuevo puesto de jefe. Y también me dice que en función de que sea tu próximo jefe, ojo, en función quiere decir que depende, que es una condición, va a haber una probabilidad de que se suba el sueldo. Entonces ya tengo mi suceso B. Entonces recordemos que para que este ejercicio se pueda resolver por el teorema de la probabilidad total, todos los sucesos muestrales, es decir, los posibles resultados que puedan surgir del suceso A, me tienen que dar 100%. Es decir, que si se están presentando 3 candidatos, la sumatoria de las probabilidades de cada uno me tiene que dar el 100%. Entonces vamos a ver. Me dice que el candidato número 1 tiene una probabilidad de ser seleccionado, de que sea jefe, del 60%. El candidato 2 tiene la probabilidad del 30%. Y el último candidato tiene la probabilidad del 10%. Entonces, si yo sumo este 60 con este 30 y este 10, tengo el 100%. Quiere decir que cumplo con el requisito de que la suma de los sucesos A me dé 100. Ahora, si queda elegido el candidato número 1, voy a tener una probabilidad de que me suban el sueldo. Y así para cada uno de los demás candidatos. Ahora el ejercicio me pregunta cuál es la probabilidad de que me suba el sueldo. Esta pregunta va independiente de lo que ocurra. Es decir, aquí no me interesa la probabilidad de que me suba el sueldo teniendo en cuenta estos datos. A mí solo me interesa saber cuál es esa probabilidad. No necesito depender del candidato 1, no necesito depender del candidato 2 ni del candidato 3. Entonces, como la pregunta no tiene ninguna condición, quiere decir que estoy teniendo en cuenta nada más la totalidad o los términos generales del ejercicio. Entonces, yo lo resuelvo de esta manera y armo el diagrama de árbol porque es una forma más gráfica y más visual de que yo pueda observar los resultados. Entonces, primero hago las ramas del suceso A, que son los candidatos. Entonces, como estas 3 ramas salen de este mismo origen, quiere decir que la suma de esas ramas me tiene que dar el 100%, que ya lo comprobamos ahorita. Sin embargo, si quiere pueden sumar 0,6 más 0,3 más 0,1, me da 1, que en términos de probabilidades se representa el 100%. Ahora, cada una de estas 3 ramas tiene una subdivisión que viene siendo mi suceso B. ¿Cuál es esa subdivisión? Que si el candidato 1 queda elegido, yo voy a tener una probabilidad de que me suban el sueldo del 5%. Entonces aquí surge una nueva rama donde tengo el 5% la probabilidad de que me suban el sueldo. Si yo sé que hay una probabilidad del 5% de que me suban el sueldo, entonces ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra nada si este candidato queda elegido? Pues esa probabilidad sería del 95%, para que de esta forma ambas flechas que vienen del mismo origen me dé el 1 o el 100% que es necesario para poder resolverlo. Ahora me dice que la probabilidad de que me suban el sueldo si el candidato 2 queda elegido es del 20%, es decir, que con este candidato hay un 80% de probabilidad de que el sueldo se siga manteniendo y de que no suba nada. Y para el candidato número 3 hay una probabilidad de que el sueldo me suba en el 60%. Y si hay una probabilidad de que me suba el sueldo en un 60%, entonces hay un 40% de probabilidad de que no va a ocurrir nada. Ya teniendo listo mi diagrama de árbol, vengo aquí a resolver la pregunta del ejercicio, que me dice ¿cuál es la probabilidad de que te suban el sueldo? Entonces, la probabilidad de que suban el sueldo va a ser igual a cada suceso con su condición. Entonces, me voy a la parte del diagrama de árbol donde está la característica que estoy analizando. En este caso, la característica es que me suban el sueldo, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí y miro, aquí
es la primera rama que tiene probabilidad de subir el sueldo, que es del 0,05. Pero yo sé que esta probabilidad no está sola, esta probabilidad está sujeta, es decir, este 5% depende de que sea el elegido el candidato número 1. Es decir, este 5% depende de este 60%. Entonces tengo 0,05 por el 60% de que sea el candidato número 1. Más, ahora me vengo aquí. Hay un 20% de probabilidad de que me suban el sueldo aquí, si es elegido el candidato número 2. Entonces hago 0,2 por 0,3. Y por último me vengo a la última flecha que me hace falta de la característica que estoy analizando, que es subir. Entonces tengo el 60% por la probabilidad del candidato número 3. ¿Por qué se realizan multiplicaciones? Los que han visto los videos anteriores saben que en la regla de la multiplicación, cuando hay individuos que cumplen con las dos características, se realiza una multiplicación, es decir, cuando se sube el sueldo y es del candidato número 1. Entonces, como este subir el sueldo depende de este, por obligación hay una conexión entre ambos, es decir, hay una intersección, se realiza estas multiplicaciones. Entonces, yo resuelvo estas multiplicaciones. Entonces tengo que 0,05 por 0,6 más, vamos a hacerlo mejor así, ahora aquí 0,2 por 0,3, y ahora vamos a hacerlo aquí, 0,6 por 0,1, y voy a hacer una sumatoria de estos tres resultados. Espera, creo que aquí me equivoqué. 0,5, sí, por 0,6. Bien. Y tengo que la probabilidad es del 15%. Entonces, la probabilidad de que suba el sueldo es del 15%. Este resultado se da en términos generales, por eso se llama teorema de la probabilidad total. Quiere decir que esta probabilidad es indiferente